se analiza una inversión en un negocio denominado Proyecto X? Primero, pronosticaremos el flujo de efectivo generado por este proyecto durante su vida económica. Segundo, determinaremos el costo de oportunidad de capital apropiado. Con esto se sabe tanto el valor del dinero como el tiempo, como el riesgo implícito que trae este proyecto. Tercero, se vamos a utilizar el costo de oportunidad de capital para descontar los flujos futuros de efectivo del proyecto, y la suma de estos flujos de efectivo descontados se conoce como el valor presente. Cuarto, se debe calcular el BPN neto. El BPN debe ser siempre positivo cuando se quiere invertir en un nuevo proyecto, y la tasa de descuento es el costo de oportunidad por invertir en el proyecto en vez del mercado de capitales. En otras palabras, en lugar de aceptar un proyecto, la empresa reparte siempre el efectivo entre los accionistas para que inviertan en activos financieros. En otras palabras, en general es necesario identificar los activos financieros de riesgo equivalente para que el proyecto que se quiere analizar, estimar la tasa de rendimiento esperada sobre tales activos y utilizarlo como costo de oportunidad. Muchas gracias. Mi nombre es Jiren Escobedo y a continuación les hablaré sobre 3 factores relevantes. El primer factor es competidores de valor presente neto. Probablemente estemos convencidos que la bondad del PPN para la evaluación de proyectos. Sin embargo, cabe preguntarse por qué, habiendo otros criterios de evaluación, estos no los consideramos o no los recomendamos. Discutamos entonces 3 criterios alternativos al BPN. Periodo de recuperación de pagos es uno de los primeros. Algunas empresas requieren que la inversión inicial de un proyecto se recupere en un periodo de tiempo específico. Su criterio recomienda aceptar aquellos proyectos cuyo periodo de recuperación es menor del periodo establecido por la empresa. El segundo es rendimientos en libros. Mientras que el BPN solamente depende únicamente de los flujos de efectivo de un proyecto y el costo de oportunidad de capital, las empresas reportan a los accionistas el valor en libros tanto de los ingresos como de los activos, y de ellos los ingresos en libros llaman la atención de manera inmediata. El tercero es la tasa interna de retorno. Mientras que los dos criterios recién presentados es claro que tienen serias deficiencias en la evaluación de un proyecto de inversión. El criterio de la tasa interna de retorno TIR o IRR es un criterio mucho más reconocido y por lo tanto también recomendado en algunos textos de finanzas. El segundo factor relevante son los 3 aspectos del BPN que debemos de recordar, ya que al momento de comparar criterios es bueno tener presente las siguientes características esenciales de la regla de valor presente neto. Primero, reconocer que nuestro dinero vale más hoy que mañana. Segundo, que el valor presente neto depende solo de los flujos de efectivo proyectados provenientes del proyecto, así como del costo de oportunidad de capital. Tercero, los valores presentes se pueden sumar porque se miden en dinero de hoy. Y el tercer aspecto es el BPN depende del flujo de efectivo y no del rendimiento contable, en el que el valor presente neto depende únicamente de los flujos de efectivo del proyecto y del costo de oportunidad de capital. Pero cuando las empresas informan a los accionistas, no solo muestran los flujos de efectivo, sino también la utilidad y los activos contables. La regla de periodo de recuperación descontado indaga cuántos años debe durar el proyecto para que tenga sentido en términos del valor presente neto. Por otro lado, no toma en cuenta los flujos de efectivo después de la fecha de recuperación, por lo que los buenos proyectos de larga duración, como acorren el riesgo de ser rechazados. La ventaja del periodo de recuperación es que su simplicidad lo convierte en una herramienta fácil de describir los proyectos de inversión. Algunos administradores, en particular los de empresas pequeñas, usan el periodo de recuperación para juzgar las propuestas de inversión. Desconocemos sus motivos. Ahora le vamos a hablar sobre la tasa interna de rendimiento o de flujo de efectivo descontado. Consigo, el periodo de recuperación y la tasa de rendimiento contable son medidas adecuadas, pero la tasa interna de rendimiento posee una abolengo más respetable y muchos textos de finanzas la recomiendan. La regla de la TIR se basa en aceptar un proyecto de inversión si el costo de oportunidad del capital es menor que la tasa interna de rendimiento, y entonces muchas empresas prefieren usar el criterio de la tasa interna de rendimiento en lugar del valor presente neto. Entonces pensamos que esta es una pena debido a que los dos criterios son formalmente equivalentes y se plantean bien,
y la tasa interna de rendimiento posee varios Buen día, soy Génesis Serpa y continuaré hablando sobre las dificultades. Dificultad 3, proyectos mutuamente excluyentes. Las empresas tienen que elegir entre alternativas que producen el mismo resultado o, en otras palabras, proyectos mutuamente excluyentes. Aquí la regla de la TIR puede parecer un poco confusa. Veamos el siguiente ejemplo. Es posible que el proyecto D sea una herramienta manual y que el proyecto E sea la misma herramienta pero computarizada. Ambas son buenas inversiones, pero E tiene el BPN más alto y por ende es mejor. Sin embargo, la regla de la TIR parece indicar que se tuviera que elegir la D porque la TIR es más alta. En estos casos se rescata la TIR analizando la tasa interna de rendimiento de los flujos incrementales. Dificultad 4. ¿Qué sucede cuando no podemos eludir la estructura de plazos de la tasa de interés? Cuando tenemos varios costos de oportunidad, debemos calcular un promedio ponderado complejo de estas tasas a fin de obtener un número que se compare con la TIR. ¿Qué significa esto para el presupuesto de capital? Significa problemas para la regla de la TIR siempre que sea importante la estructura de plazos de tasas de interés, es decir, que tenga un riesgo similar al del proyecto y que ofrezca la misma secuencia temporal de flujos de efectivo que el proyecto. Veredicto sobre la TIR. La tasa interna de retorno tiene pocos aspectos en las deficiencias del periodo de recuperación o tasa de rendimiento contable. La regla de la TIR tiene un origen mucho más respetable. Es más difícil usarla que el BPN, pero bien aplicada siempre da la misma respuesta. Gracias. Elección de inversiones de capital cuando los recursos son limitados. Se sabe que la riqueza de los accionistas se maximizan cuando se aceptan todos o la mayoría de proyectos que presenten un valor presente neto positivo. No obstante, hay restricciones en el programa de inversiones. Esto evita que la empresa emprenda en diversos tipos de proyectos. Un problema sencillo de restricción de capital. Cuando los fondos son limitados, se debe enfocar en obtener el mayor rendimiento de dinero que dispone, es decir, elegir los proyectos que den un valor presente neto más alto por dólar de desembolso inicial. Esta razón se conoce como índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad es el valor presente sobre la inversión, también definido como la razón valor presente sobre desembolso inicial. Si un proyecto requiere desembolsos en 2 o más periodos, el denominador debe ser el valor presente de los desembolsos. Una forma de afrontar el problema de restricción es analizar todas las posibles combinaciones de proyectos. En cada combinación primero se verifica si los proyectos satisfacen las restricciones y después se calcula el valor presente neto. Ahora le mencionaré sobre los usos de los modelos de restricción de capital. Estos se han hecho con la medida para solucionar problemas de presupuesto de capital cuando los recursos son limitados de la empresa, en el que no es relevante ni vale la pena aplicar métodos costosos y elaborados a datos deficientes. Es por ello que es mejor estudiar y analizar los diferentes problemas con mayor detalle, tales como el racionamiento débil. Las restricciones de capital de muchas empresas son débiles, no reflejan imperfecciones en los mercados de capitales, sino que son límites temporales adoptados por los directores como ayuda para el control financiero. Es decir, solo son límites de presupuestos impuestos por los directivos como ayuda para el control financiero. Y el segundo es el razonamiento fuerte, el cual implica imperfecciones de mercado, una barrera entre la empresa y el mercado de capitales, en el que conlleva imperfecciones de mercado, pero no significa por necesidad que desechemos el valor presente neto como criterio para el presupuesto de capital, ya que esto depende de la naturaleza de la imperfección.